Bienvenidos a otra semana más en Enigmas de la Historia. Hoy vamos a rebuscar un poco los libros donde se conjetura o se cuentan personajes o lugares que o bien se han olvidado o quizás se esconden para que no todos tengamos la posibilidad de hacernos preguntas. Pero como en Enigmas de la Historia somos muy curiosos, les traemos algunos para que no se los sigan escondiendo. Empezamos otro Enigmas de la Historia. Hoy quiero hablarles de Wenceslao Moguel Herrera. Wenceslao fue un mexicano que fue capturado el 18 de marzo del año 1916, sospechoso de participar en la Revolución Mexicana de Pancho Villa. Fue condenado a muerte sin juicio, como era costumbre, y un pelotón de fusilamiento le esperaba ansioso de acabar con su vida. Hasta aquí todo normal. En la sinrazón humana, el que un soldado se enfrente a un pelotón de fusilamiento no tiene nada de sorprendente, por desgracia. Pero como del ordinario también nace lo extraordinario, vamos a ver qué pasó con el bueno de Wenceslao Moguel. Al amanecer del día siguiente, las tropas de Salvador Alvarado esperaban ansiosas. El vaho salía de sus bocas y el acero de sus armas estaba frío. Hacían bromas sobre cuál de los condenados se haría primero sus necesidades encima. Un adolescente, Wenceslao Moguel, empezó a sudar frío cuando vio cómo les colocaban a él y a sus compañeros pegados a un muro, todos en fila, y que una decena de fusiles les apuntaban directo al cuerpo para acabar con sus vidas como castigo por ser soldados de Pancho Villa en Yucatán. Wenceslao fue colocado el último. Sus verdugos querían que el joven sintiera el terror al ver caer uno a sus compañeros. Y así fue, uno a uno como fichas de dominó se fueron desplomando los cuerpos de los revolucionarios al suelo, golpeando el frío barro que empezaba a calentarse con la sangre de los caídos. Era el turno de Wenceslao. Ocho disparos que impactaron en el cuerpo de Wenceslao, tirándolo al suelo terregoso. Uno de los tiradores, por piedad o por saña, asestó un disparo más en la cabeza de Wenceslao, el tiro de gracia, como se le dice en la jerga bélica. Aquella bala, se sabría después, entró por la nuca deshaciendo el mentón y lengua del adolescente. Su cuerpo y el de otros fusilados fue llevado a un paraje cercano, formando una nauseabunda montaña de cadáveres que no tardó en llenarse de moscas y donde los verdugos orinaron para hacer aún más humillante la ejecución. Así dejaron ese alcor de muerte, a la vista de todo el mundo para que sirviera de lección. Todos dieron por muerto a Wenceslao Moguel. Sin embargo, pasados unos minutos el joven abrió los ojos y agarrándose como una fiera a la vida se arrastró casi medio kilómetro hasta llegar a la iglesia de Santiago Apóstol, en donde una mujer pidió auxilio para que lo llevaran con los médicos. Todos dieron por muerto a Wenceslao Moguel, que pasó a la clandestinidad. Con los años, su vida y fusilamiento se fueron desvaneciendo de la memoria de la gente. No crean que las peripecias de Wenceslao Moguel acaban aquí, ¿no? El 15 de marzo del año 1918, aunque es posible también que haya sido alrededor de 1935, un excompañero revolucionario de nombre Julio Molina, que paseaba tranquilamente por la calle 47 de Broadway en Estados Unidos, al parecer se encontró a Wenceslao.
Bueno, realmente, propiamente no lo encontró a él, sino una foto de él. La imagen de Wenceslao estaba dentro de un cartel en las puertas del Ripley Auditorium, siendo exhibido como una atracción, un freak, el fusilado, ¿no? Le llamaban en el show. Meses antes, Robert L. Ripley lo había localizado y entrevistado para la Enciclopedia de lo Insólito, y en una transmisión, lo metieron en una transmisión para la cadena NBC, nombrando el caso como el primer hombre que sobrevivió a un fusilamiento o el fusilado de Alachó. Con los años se supo que la razón por la que seguramente Wenceslao Mogel sobrevivió fue porque, para su suerte, ninguna de las 9 balas que entraron en su cuerpo pegó milagrosamente en ningún órgano vital, ni tampoco el proyectil que entró por su cara tocó nunca el cerebro. No obstante, en México el caso en principio parece no haber tenido mayor relevancia, siendo una de las muchas historias extrañas que se pierden con el tiempo. Pero desde Enigmas de la Historia, como somos amantes de lo insólito, queríamos rendir este homenaje a un hombre valiente que con muchísimo coraje se aferró a la vida, una vida que llegó a rondar los 80 años. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de Antonio Checa, Historias de la Gente. He de reconocer que hemos recibido muy buen feedback de esta sección. La verdad que vamos a tocar temas a veces que sean un poquito incómodos, pero son reales y como tal vamos a contarlos. Bienvenido, Antonio. Muy buenas de nuevo. Y nos traes niños abandonados. Sí, sí, prometo que el próximo tema será más agradable o más gracioso. Bueno, vamos a hablar de los niños abandonados en la historia de España, pero en esta ocasión lo que vamos a hablar es de niños, no ya de los niños expósitos, no ya de niños pequeñitos, sino de niños que eran abandonados a partir de los 10, 11, 12 años, que eran una edad en la cual esos niños, aunque evidentemente sus herramientas para defenderse la vida eran pocas, sí que desde luego ya algunas tenían mañas. Se podían bandear, se podían defender. Y bueno, aunque ahora es muy difícil ver a niños, por suerte, durmiendo en la calle, pero hay otras épocas en las que no hemos tenido tanta suerte. En absoluto, en absoluto. De hecho, hubo una época en la cual ver niños abandonados o niños que a los cuales nadie cuidaba o nadie atendía, pues era algo que formaba parte del paisaje urbano, más del paisaje urbano que del paisaje rural, ¿de acuerdo? Niños de la calle. Efectivamente, los niños de la calle, meninos da rúa, etcétera, 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 por tal. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los grandes cuadros de la escuela española, Murillo, el niño mendigo, y realmente, pues bueno, aquí tenemos los niños de los cuales pues vamos a hablar. Generalmente estamos hablando de niños, de adolescentes, que sus familias se habían desentendido de ellos o se habían escapado de sus familias y intentaban salir adelante por sí solos. ¿Y qué sabemos de ellos? Bueno, de su historia. Sabemos cosas, ¿de acuerdo? Y lo sabemos por dos vías. Por un lado tenemos mucha información a través de la literatura y por otro lado también tenemos mucha información a través de los archivos, como siempre. A través de los archivos, a través de la prensa, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la literatura, pues sobre todo vamos a hablar de lo que eran los niños abandonados a finales del 19 y principios del 20. Nos vamos a ceñir a esa época por acotar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro realizador empieza a pasar nuevamente imágenes, vamos a ir comentando un poquito. Y bueno, pues efectivamente en el siglo finales del 19 y principios del 20, los niños abandonados eran una presencia tal que estaban muy presentes en la literatura. Aquí tenemos Pipa, de Clarín, que pues lo que nos describe es un cuento pues de un niño que hacía su vida en Oviedo intentando sobrevivir en Oviedo, ¿de acuerdo? Seguimos adelante, siguiente imagen. Aquí tenemos el doctor Centeno, del gran don Benito Pérez Galdós, el gran escritor español del siglo XIX por excelencia. Algunos me lo discutirán, bueno, yo lo no, dejo que me lo discuten. Yo no te lo discuto. Vale, perfecto. Seguiremos siendo amigos. Entonces, por ejemplo, el doctor Centeno nos habla pues de un niño que llega a Madrid abandonado y sencillamente pues se dedica a... tiene la inmensa suerte de que el doctor Centeno le acoge como criado, ¿de acuerdo? Y seguimos adelante, siguiente escena, siguiente imagen, y aquí tenemos esta maravilla que es la trilogía de la lucha por la vida, La busca, de Pío Baroja, que además la primera parte es la vida de un niño
pues que es de un niño y de un adolescente del cual ya nadie se cuida, su madre muere y pues intenta sobrevivir en el terrible y muy duro Madrid de principios del siglo XX. Madrid muy duro. Un Madrid durísimo. Me viene a la cabeza de otra época Lazarillo de Tormes. Correcto, porque a fin de cuentas el Lazarillo de Tormes es la misma historia. Es un niño al cual su madre le contrata, le cede en contratación a un ciego, con la idea de pues que haga del hombre de bien, etcétera, etcétera, etcétera. El ciego le trata como le trata, nos reímos porque ya sabemos cómo el Lazarillo se le acaba devolviendo al ciego, Sí. y el Lazarillo, ¿qué es? Pues es una vida de un pobre niño que va, según va creciendo, peor, ¿eh? cada vez va peor, pero bueno, dentro de lo que cabe se consigue sobrevivir. Sí. Pero que es un niño del cual nadie se cuida y que para comer pues tiene que buscarse las habichuelas. Y para centrarnos un poquito, ¿qué nos cuentan los archivos de la época? Bueno, si nos vamos a Madrid, ya desde luego vamos a centrarnos un poco. Madrid, finales del 19, principios del 20, es una ciudad que está en crecimiento, es una ciudad que está en expansión, es una ciudad que llega, pues está en torno a los 400.000, pronto superará los 500.000 habitantes, y es una ciudad a la cual había varios centenares de niños abandonados. Estos niños abandonados tenían dos casuísticas o dos orígenes. Una, niños que se escapaban de sus familias y se iban a Madrid, o niños que sus familias se desentendían de ellos totalmente. Sí, ya tenían familia, pero si se iban a dormir a la casa nadie les preocupaba. Y también es triste, ahora mismo se ve a un niño de 10, 11 años durmiendo en la calle y cualquier policía, ipso facto, dice, ¿qué está pasando aquí? Eso en aquella época no. Era fruto de una pobreza extendida. Era una pobreza extendida, había varios centenares de niños pues malviviendo en las calles y estos pobres criaturas, estos pobres niños, pues intentaban sobrevivir de las más diversas maneras. Este que traemos ahora es Oliver Twist, nos alejamos un poco, pero sí que he querido traerlo porque describe muy bien cómo era o cómo podía pasar en la vida de uno de estos niños en Londres. Es quizás de las mejores novelas... Yo soy muy fan de Dickens. Pues ya, pues no hablemos más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta es una novela de un niño que llega a Londres y sencillamente pues le cogen para una red de mendicidad. Estos niños intentaban sobrevivir y empezaron a despertar el interés de la sociedad y de algunos sociólogos que intentaban decir, vamos a intentar hacer que estos niños salgan adelante y que además nos dejaron unas descripciones muy interesantes de cómo vivían. Y volviendo a Madrid, ¿cómo vivían esos pequeños en Madrid? Esos pequeños golfillos de Madrid. Claro, se les llamaba golfillos muchas veces. Golfillos, vagos. Sí. Golfillo es un poco más cariñoso, ¿no? Es un poco cariñoso. Básicamente lo que se ha visto, hubo un filántropo, Núñez Alonso, que escribió mucho sobre ellos, los observó mucho, y venía a decir que estos niños tenían una tendencia que era juntarse en grupos para autodefenderse. Estos grupos que se juntaban, se defendían, solían estar mandados por uno, que era el capitán. Este solía tener un poco más de edad y era el que les dirigía, también establecía quién entraba en el grupo, quién no, y ejercía cierto control sobre el resto de niños, presuntamente les defendía y también les explotaba, ¿de acuerdo? También les explotaba. Básicamente, estos niños, lo que se ha visto, y además lo dicen muy bien, que eran niños que estaban en una situación que una de dos, o se hundían en la miseria definitiva y pasaban a engrosar las filas de mendigos adultos, etcétera, etcétera, o conseguían salir adelante, o sencillamente acababan en la criminalidad, ¿de acuerdo? Pero generalmente hay que tener en cuenta que muchos de estos niños, cuando ya llegaban a una determinada edad, los 17, los 18, ahí se producía un impasse. Y como era una ciudad que estaba en crecimiento y una España que estaba en crecimiento, y una España además donde no era difícil encontrar trabajo, otra cosa es que fuera un trabajo bien pagado, un trabajo bien remunerado, muchos de estos niños que podían ofrecer sus brazos y sus manos, pues encontraban trabajo en la construcción, en pequeños oficios, etc. Por ejemplo, Manuel, el personaje de La Busca, pues ¿qué ocurre? Manuel tiene perfectamente este esquema. Se le ve que intenta sobrevivir de las formas más variadas, se asocia con otros niños, y en un momento determinado pues incluso puede dar el salto y colocarse pues como aprendiz y empezar a trabajar y ganarse la vida
en una vida ya más normal, dejando atrás la vida de la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente los golfillos eran una etapa intermedia en la cual, pues una de dos, de esa etapa intermedia acabaría o en la cárcel o convertidos ya en personas asalariados, personas integradas o bastante integradas o del común, por así decirlo. Me querías hablar de uno de estos niños de la calle que terminó convertido en un ser excepcional, ¿no? Correcto. Según tu opinión. Sí. Pedro Bindel Álvarez. ¿Por qué esa excepcionalidad? Bueno, porque aquí no es según mi opinión. Aquí, objetivamente, decimos que es excepcional. ¿De acuerdo? A ver, Pedro Bindel Álvarez he querido traerlo porque es de los pocos niños de la calle de Madrid que dejó testimonio escrito de sus recuerdos en esa etapa. Lo tenemos aquí. Efectivamente, aquí le tenemos. Pedro Bindel Álvarez dejó sus notas, dejó una serie de notas, las conocemos gracias a su hijo, Francisco, que fue el que las publicó. Yo creo que su hijo algo pudo edulcorarlas, ¿de acuerdo? No dejaba de ser su hijo que estaba dando a conocer la vida de su padre. Pero en todo caso sí que nos muestra muy bien lo que era la vida, pues, de este niño de la calle. Pedro Bindel nace en un pueblo que es Olmeda de la Cuesta y del cual pues hemos hablado ya en este programa. Fue el primer motivo por el cual vine yo aquí. ¿Por el cual viniste? ¿Haz promo? Hago promo. Por favor, la siguiente imagen, querido realizador. Pues sencillamente Bindel nace en Olmeda de la Cuesta, este pueblo. Yo le conocí gracias a que me puse a estudiar la historia de Olmeda de la Cuesta y gracias a ello pues me di cuenta del personaje y me di cuenta de su excepcionalidad y me puse a investigar más. Bien, ¿qué ocurre con Bindel? Bindel nace en 1865. Su padre muere cuando él tiene 9 años y su madre se vuelve a casar. Cuando llega Bindel a los 10 años, generalmente a los 10 años en las sociedades agrarias tradicionales se considera que es una edad en la cual el niño ya puede ponerse a trabajar o puede empezar a ayudar. Pero claro, una cosa es ponerse a ayudar, etcétera, y otra cosa es que te exploten. Y es lo que le estaba pasando a Bindel. Bindel se encontró con que el nuevo marido, de su madre, su padrastro, pues le trataba bastante mal, le hacía la vida insufrible, no se sentía querido, y en un momento determinado, con 10 años, dice adiós, muy buenas. Correcto. Y va Bindel y se fuga. Y ahí tenemos pues toda una trayectoria. A ver, Olmeda de la Cuesta está a unos 140 kilómetros de Madrid. Bien, pues imaginémonos un niño de 10 años, repito, 10 años, que se fue andando desde Olmeda de la Cuesta, pasando por Guadalajara, hasta Madrid. Y según él mismo decía, pues bueno, ganándose la vida, pues en cierta... Mil peripecias. Bueno, de hecho, por ejemplo, en un momento determinado, pues una caravana de artistas le vieron, le cogieron con la intención de convertirlo en parte del espectáculo. Se dio cuenta de que a fin de cuentas no se había caído de un explotador para caer en otros y se fue, así de simple. Entonces, ahora bien, pues él dice, pues acarreando leña, acarreando agua, y el caso es que llegó a Madrid. Y llega a Madrid con 10 años, siendo analfabeto, muerto de hambre prácticamente. Que era lo más común de esa época. Efectivamente. Y a partir de ahí ya pues empieza a sobrevivir en Madrid. Y aquí tenemos la siguiente imagen, por favor, nuestro querido realizador. Bien, pues ¿qué ocurre con Bindel? Bindel se une a un grupo de niños que tenían su territorio aquí. Esto es la estación del norte de Madrid, Príncipe Pío. Bien, pues ¿qué ocurre? Aquí había un grupo de niños, este grupo de niños estaba dirigido por un tal Crisanto, que era un poco mayor. Era alguien cuya historia no está muy clara, tenía cierta formación, había llegado a cursar algún curso de bachillerato, pero lo había dejado, estaba abandonado. Y en un momento determinado forman un grupo bajo la dirección de Crisanto, y este grupo pues se hace con el poder de Príncipe Pío, Estación del Norte, y se dedican pues a vender periódicos, se dedican a llevar maletas, se dedican a buscarse la vida. Buscarse la vida, efectivamente. Bindel pues sencillamente nos cuenta esa etapa en la cual un grupo que ellos llamaban los pirantes. ¿Qué era un pirante? Pues los pirantes eran otra de las formas en las cuales se conocían cariñosamente a los golfillos. Además, pirante es gracioso porque actualmente tenemos una expresión que seguro que te suena. ¿Tú no te has dado el piro alguna vez? Sí. Correcto. Bueno, pirar es los que se van, los que se fugan. Pirantes básicamente eran los niños que se habían ido, los niños que se habían fugado.
Vindel tiene la característica de que sencillamente en un momento determinado, cuando Crisanto deja el grupo porque le toca hacer el servicio militar, Vindel está en uno de esos momentos decisivos, y entonces Vindel consigue abandonar la vida de la calle para convertirse en librero, primero un librero de segunda mano, un librero del rastro. Sencillamente lo que hacía era coger libros y revenderlos ahí como buenamente podía en un tenderete, ¿de acuerdo? Pero poco a poco fue cambiando y pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y llegó a protagonizar toda una serie de historias impresionantes, de las cuales yo pienso dedicar un libro que, si Dios quiere, saldrá el año que viene, ya veremos, toco madera, y cuya historia además ha sido recogida por sus descendientes, que han hecho una película que está disponible en internet, y puede verse la historia de cómo este muchacho, que fue un niño abandonado, un niño pues que llegó a Madrid siendo un pobre analfabeto, pues se convirtió en uno de los libreros más importantes de España y más importantes también de nuestra historia, que ha dejado huella en nuestra cultura. Y si alguien tiene curiosidad, pues a ver, querido realizador, si puedes poner la próxima imagen. Si alguien tiene curiosidad, pues no tiene más que meterse en YouTube, poner Manuscrito Vindel, la película, y verá pues una película, que es esta, en la cual sencillamente pues tenemos la vida de este muchacho, de este niño, de este hombre, que finalmente pues de niño de la calle analfabeto pasó a ser una figura relevante dentro de la historia de la cultura española. El sanador efecto de los libros. Por supuesto, bueno, es que Vindel lo dijo así, él aprendió a leer y fue gracias a los libros como se dio cuenta de su situación y quiso mejorarla. No es tontería, el sanador efecto de los libros, el sanador efecto de la cultura es fundamental. Bueno, pues muy interesante, como siempre, tenerte. Nada. Estoy deseando saber, pero no me adelantes nada, lo que nos preparas para tu siguiente visita. Pues traeremos otra historia, también pues de la gente del común, de la gente de abajo, que a veces pueden subir, ¿de acuerdo? Incluso las circunstancias sean las peores, porque más honestamente las situaciones las de Vindel peores fueron de las peores, pero se salieron adelante y, en fin, es lo que vamos a hablar en las próximas historias. Bueno, pues termina Historias de la Gente con Antonio Checa. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, Antonio. Igualmente, muchas Roberto, gracias. nos seguimos viendo, espectadores. Bueno, ahora que volvemos de publicidad y de reflexionar un poquito sobre lo que nos ha comentado nuestro compañero Antonio Checa, quiero hablaros de un tema que puede ser muy controversial. Yo creo que a día de hoy, tanto creyentes como ateos, tenemos el conocimiento, ¿no?, como se nos dice en el Evangelio de Juan o en la primera carta a los Corintios, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y que en 3 días se encontró su tumba vacía porque resucitó. Hasta aquí todo según la tradición, puesto que si no fuese así, si la resurrección, que es la base de toda fe cristiana, pues toda esa creencia dejaría de tener sentido. Hace muchos años cayó en mis manos un libro llamado Jesús vivió y murió en Cachemira, un libro escrito en el año 1976, si no recuerdo mal, por Andreas Faber-Kaiser. Pero ¿qué hay de cierto en esta y en otras presuntas tumbas que parece haber del maestro Galileo? Pues ciertamente yo no tengo una respuesta certera para esta cuestión. Sin embargo, se me viene una frase de San Pablo a la cabeza, y es esa famosa frase de: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La febril fascinación que nos suscita la figura de Jesús de Nazaret siempre ha hecho que nos preguntemos qué hay detrás del mito. Desde los que dudan de su nacimiento, de su vida o de su muerte, los que afirman que el Nuevo Testamento es un texto midrásico o una simple fantasía, hasta los que niegan su resurrección, lo que nos lleva a grandes mitos como que sus restos aún siguen en alguna parte del Israel subterráneo de los templarios.
cuando encontraron sus restos mortales en Jerusalén. Los trasladaron a Francia para enterrarlos allí, oyendo aún más allá, que el mismo Jesús terminó escapándose a Francia con María Magdalena para fundar, con el tiempo, un linaje real perpetuado por merovingios y templarios. Con el tiempo las creencias y los mitos se han fundido de tal manera que es difícil separar uno de otros, lo que ha convertido la tumba de Jesús en un lugar tan buscado como adorado. Pero, ¿cuál es la sepultura real del Nazareno? Los osarios de 1980. La tumba de los 10 osarios es la tumba donde, según el análisis científico de sus descubridores y la Autoridad de Antigüedades de Israel, se encuentran los restos de Jesús de Nazaret. Fue descubierta el 28 de marzo de 1980 en Talpiot, Jerusalén. Desde entonces se ha investigado rigurosamente cada uno de estos osarios, la tumba y el terreno donde está ubicada. Se obtuvieron no hace mucho análisis de ADN de los osarios, descubriendo así parentescos familiares directos, por lo que se sabe científicamente que los restos humanos que estaban enterrados en estos osarios pertenecían a la misma familia. En la tumba de Talpiot se encontraron 10 osarios. Se sabe que eran 11, uno desapareció. Fue robado y vendido en el mercado negro de antigüedades por algún saqueador de tumbas. En 6 de los osarios aparecen tallados o rayados con un punzón u otro objeto punzante los siguientes nombres escritos en un lateral del osario. El agrupamiento de estos nombres en una misma tumba resulta único. Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, María Mene Emara, María de Magdala más conocida como Maestro, Yehuda bar Yeshua, Judas hijo de Jesús, Yosa, José, María, María, y Matía, Mateo. Jerusalén, el Santo Sepulcro. Es el lugar seguramente más sagrado para la cristiandad y donde la tradición nos dicta que fue depositado el cuerpo de Jesús. La tumba está cubierta por un santuario del siglo XIX conocido como edículo. Actualmente se encuentra bajo la custodia de 6 iglesias cristianas: la católica, la ortodoxa griega, la ortodoxa armenia, la ortodoxa egipcia, la ortodoxa siria, ortodoxa etíope, más 2 familias musulmanas originarias de Jerusalén: la familia Nuseibe, que custodia la llave de la puerta, y la familia Joudé al-Goudia, que es la encargada de abrir y cerrar la puerta diariamente desde hace 8 siglos, desde el 1187, de manera ininterrumpida. La tumba del jardín. La tumba del jardín es una sepultura en Jerusalén que se cree la tumba de Jesús de Nazaret por los cristianos anglicanos y otros grupos menos numerosos. La tumba del jardín se encuentra al norte de la puerta de Damasco, algo alejada del casco antiguo de Jerusalén. Tal sala, de tiempo de los romanos, se realizó desde un acantilado varios metros más alto. Hoy en día está rodeada de un jardín bastante cuidado, el cual es considerado por muchos visitantes de Jerusalén como lugar de paz y tranquilidad de la inmensa y tan poblada ciudad de Jerusalén. En el año 1867 se descubrió la tumba del jardín y en 1891 se desenterró. El año 1882 fue decisivo para el descubrimiento posterior, cuando el mismo general inglés Charles Gordon fue al lugar y se convenció de que debería de tratarse probablemente de la tumba de Jesús. Como pruebas le sirvieron la situación de la puerta de la ciudad y la forma de la colina, en donde reconoció un cráneo. En 1894 se creó para la conservación del lugar la Sociedad de la Tumba del Jardín, con cuyas donaciones se compró el área alrededor de la sepultura. La Mezquita de Omar. La Mezquita de Omar, también conocida como la Cúpula de la Roca, es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Jerusalén. Su arquitectura icónica y única es el resultado del trabajo de varios artistas y arquitectos a lo largo de los siglos. Además de ser un lugar de culto sagrado para los musulmanes, la mezquita es un testimonio de la rica historia cultural y religiosa de la ciudad. Fortificación de Masada. Esebe, la antigua Masada, es un soberbio promontorio rocoso desde el que se domina toda la orilla occidental del Mar Muerto, y en cuya cima descansan los restos de una espectacular fortaleza de trágica historia para sus moradores. Herodes el Grande hizo construir en este refugio casi inexpugnable un lujoso palacio que los romanos conseguirían conquistar alrededor de un siglo después de su construcción. Pero no sin antes levantar una rampa de enormes dimensiones y llevar a cabo un asedio sin cuartel. De hecho, Masada constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de toda la antigüedad. Srinagar, India. En los alrededores de Srinagar, en el barrio de Kanyar, podemos encontrar Rozabal, lo que podríamos llamar la tumba de Jesús en Cachemira. Al menos, así lo consideran los ahmadíes, una comunidad de musulmanes reformistas a los que hay que considerar responsables directos de las teorías apuntadas por Faber-Kaiser en su Jesús vivió y murió en Cachemira. Los ahmadíes no consideran a Jesús el Hijo de Dios ni un Dios en sí mismo para ellos.
Jesús sería uno de los más grandes profetas de Dios, y como tal merece respeto. Por eso se rinde culto a su humilde tumba de Srinagar. Por su parte, hindúes y budistas consideran a Yud Asaf un místico. La tumba de Jesús en Srinagar se halla en un humilde edificio coronado por un tejado verde. Este edificio, situado en el interior de un cementerio musulmán, posee una galería que rodea la cámara interior, que puede contemplarse desde una ventana. A la izquierda de esta ventana existe un cartel en el que se indica que ahí reposa Yud Asaf y en el que también se explica que dedicó su vida a la oración y a predicar la verdad. Honshu, norte de Japón. En un rincón distante del norte de Japón, un lugar conocido sobre todo por sus arrozales en terrazas y huertos de manzanas, se encuentra el pequeño pueblo de Shingo, donde hay un velado montículo de tierra desnuda, en medio de un bosquecillo de bambú, que está rodeado por una valla blanca y marcado con una gran cruz de madera. Debajo de esa pila de tierra, supuestamente, yacen los restos de Jesús de Nazaret. De acuerdo con la tradición que hay detrás de ese montículo, Jesús no murió realmente en la cruz del Calvario, sino que quien lo hizo fue su hermano menor, un tal Isukiri. Jesús logró escapar en secreto de la crucifixión cambiándose de lugar con su hermano. De esta forma, el verdadero Hijo de Dios huyó a través de Siberia a la prefectura de Aomori, en el extremo norte de Japón, donde se convirtió en cultivador de arroz, se casó, tuvo una familia y finalmente murió de vejez a los 106 años de edad. Incluso se dice que hay una familia en el pueblo que descienden directamente de Cristo. Cardoux, sur de Francia. Rennes-le-Château, al sur de Francia, es lugar donde el párroco Berenguer Saunier dio con algo que lo hizo inmensamente rico, y al parecer, inmensamente peligroso. En esta tierra muchos creen que se encuentra la tumba de María Magdalena. Otros acuden a la fonética para intentar dar explicación a un enigma sorprendente. El escritor Mariano Urresti decía así: se ha especulado con que sea un acertijo, un anagrama. Y jugando con la homofonía, se ha dicho Arcadia, arca Dei o arca de Dios. Claro, que quizá arca se deba interpretar como tumba, con lo que estaríamos ante la tumba de Dios. Cuando se produjo el arresto de los templarios en 1314, muchos de sus documentos y secretos fueron guardados con antelación. Y uno de esos documentos fue puesto a buen recaudo de algún modo por parte de la familia Blanchefort, y después por los Southpole. Y eso sería lo que descubrió el cura de Rennes. ¿Qué contenía el documento? Pues el emplazamiento secreto de una tumba, que había sido custodiada por los templarios desde Blanchefort y desde el castillo de Arques, también próximo. Et in Arcadia ego. Esta inscripción sería un anagrama: la tumba de Dios, el cuerpo de Dios, le corps de Dieu. La tendencia en el Languedoc a suprimir artículos y preposiciones dejaría así la frase, corps Dieu. Pero en Languedoc, la letra O suena como A, y el diptongo IU suena OU, carps dou Cardou. El monte Cardou, que aparecía pintado en el cuadro de Poussin junto a Rennes y el castillo de Blanchefort, ocultaría una tumba, la tumba de Dios, custodiada por el Temple, y cuyo secreto había ocultado en los pergaminos y de la cual también sabían determinadas corrientes vinculadas al Temple y al priorato de Sion, y que quisieron cederla a la posteridad utilizando claves secretas de geometría. El cura de Rennes habría descubierto la verdadera tumba de Jesús de Nazaret, y ese secreto no tenía precio, por mucho oro que le diera quien quiera que se lo diera. Impresionante, ¿verdad? Yo no conozco otro personaje en la historia, o no se me ocurre ninguno ahora mismo, que tenga tantas tumbas o tantas ubicaciones posibles de donde fue enterrado. Y sinceramente, con la posibilidad real de que ninguna de ellas sea la correcta. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema para no enfadar a los defensores de la fe. No es nuestra intención, por supuesto, todo lo contrario, solo es mostrarles la historia. Y ahora, como les decía, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a ver un interesante reportaje de nuestro compañero Jesús Montero, que nos va a hablar del mito de Osiris. En el antiguo Egipto, la barrera que separaba la historia de la leyenda o el mito, en ocasiones era tan fina que se podía pasar de una a otra sin darnos cuenta. La cultura egipcia, además de ser una de las primeras civilizaciones que utilizó la escritura, no tardó en utilizar esta para dejar por escrito muchas de sus tradiciones y una rica,
recopilación de historias y leyendas que hoy forman parte del imaginario colectivo, que las ha ido conociendo a través de todo tipo de formatos, que van desde la tradición oral, pasando por los cuentos y más recientemente, el cine. Una de las historias más fascinantes del antiguo Egipto es la que narra el asesinato del dios Osiris a manos de su hermano, el dios Set, acto con el que comienza una epopeya en la que se verán involucrados otros dioses del panteón egipcio, y la leyenda comienza de esta manera. Toda historia tiene un principio, y esta empieza con el dios primigenio, creador y origen de todas las cosas. Nun creó la primera tríada de dioses, entre las que se encontraban Heb, dios de la tierra, Nut, diosa del cielo, y Ra, el dios del sol. Heb y Nut, tierra y cielo, engendraron 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, Osiris y Set, Isis y Neftis. Estos dioses se casaron entre ellos, Osiris con Isis y Set con Neftis. Osiris, el más sabio de entre los dioses, se convirtió en el soberano de la tierra. Bajo su reinado enseñó a los hombres la agricultura y las leyes. Cuenta la tradición que fueron buenos tiempos, hombres y dioses eran felices, y Osiris era amado por todos, excepto por su hermano Set. Set sentía envidia de Osiris y quería usurpar el trono de la tierra. Para ello, logró seducir a 72 dioses, prometiéndoles numerosas prebendas a cambio de su ayuda. Una noche, mientras el dios Osiris descansaba, Set se acercó sigilosamente y tomó las medidas del cuerpo de su hermano. Con ello, ordenó fabricar el más majestuoso sarcófago jamás visto en las tierras del Nilo. Su decoración era la más fina y pulida representación del arte egipcio. El plan de Set tomaba forma, y para ello montó un banquete al que fueron invitados todos los dioses. Una vez allí, Set ordenó que trajeran el magnífico sarcófago, que deslumbró a todos los presentes y fue el centro de todas las conversaciones. Todos, y cada uno de ellos, querían poseerlo. El malvado Set se dirigió entonces a los presentes e indicó que se lo regalaría a aquel que encajase a la perfección en la medida del mismo. Uno por uno, todos los dioses fueron probando el sarcófago. A unos les iba grande, a otros pequeño, a unos ancho y a otros estrecho, hasta que llegó el momento en el que Osiris debía probarlo. El amado dios egipcio, entre risas, se tumbó en el sarcófago y comprobó atónito que era exactamente de su tamaño. En ese momento, Set y los 72 conjurados se abalanzaron sobre el sarcófago, cerrándolo e impidiendo que Osiris pudiera salir. Cerraron el sarcófago y, para asegurarse de que no lo podía abrir, utilizaron clavos e incluso lo sellaron con plomo fundido. Tras esto arrojaron el sarcófago al río Nilo, que siguiendo su curso natural llevaría el cuerpo de Osiris rumbo al mar Mediterráneo, o como lo conocían los antiguos egipcios, el Gran Verde. Isis, la esposa del dios Osiris, fue avisada por Tot, el dios de la sabiduría, y le aconsejó huir rumbo al delta del Nilo, para allí esconderse por temor a que tras acabar con su esposo, Isis fuese la siguiente en ser atacada. Esta huyó acompañada por 7 escorpiones. La diosa vagaba por las marismas del delta extenuada, cuando una noche buscó refugio en una casa, pero su dueña, al ver los escorpiones que formaban el cortejo de Isis, se negó a darles cobijo. Isis continuó su periplo en busca de refugio, pero uno de los escorpiones, de nombre Tefeu, entró en la casa de aquella señora y picó a su hijo, que entre gritos de dolor moriría en brazos de su madre.
La diosa, que no andaba lejos de allí, aunque había sido despreciada por esta mujer, se enterneció al escuchar los llantos de dolor de aquella madre y volvió a su casa. Posó su mano sobre el rostro inerte del niño y al retirarla, éste se encontraba sonriendo. Pero Isis solo tenía un objetivo en mente, y no era otro que encontrar a su malogrado esposo y poder darle un enterramiento digno de un dios de Egipto. Peinó palmo a palmo el delta del Nilo, pero no obtuvo resultados, así que la diosa comenzó a buscar fuera de Egipto, allí donde las olas del Mediterráneo podían haber llevado el sarcófago del dios. Isis peinó la costa del oriente mediterráneo hasta llegar a Fenicia. Allí preguntó a los pescadores, pero ninguno había visto ni escuchado hablar de tan magnífico sarcófago. Se encontraba cerca de Biblos cuando escuchó hablar de un árbol extraordinario, un árbol que no tenía parecido con ningún otro. Isis no quería descartar ninguna posibilidad, así que pensó que tan majestuoso árbol debía estar en los jardines del rey, y hasta allí se dirigió entrando como criada a servir en el palacio. Buscó y buscó por el palacio y sus jardines. Allí habían majestuosos cedros, sicomoros y granados, pero ni rastro de aquel árbol único. Desalentada, Isis, tras haber estado buscando incansablemente por los jardines del lugar, se dispuso a entrar en el palacio y algo llamó su atención, algo que había pasado por alto y que había estado siempre frente a ella. La enorme columna que sostenía la techumbre del palacio no era otra cosa que aquel majestuoso árbol del que todos hablaban. A pesar de pasar varias veces al día frente a aquel árbol, mientras realizaba sus tareas de sirvienta, Isis no se había percatado de que la columna era un árbol labrado de forma tan fina que cualquier parecido con su estado natural era mera casualidad. Isis comprendió entonces lo sucedido. El sarcófago había navegado hasta llegar a la costa e ir a parar a los pies de un joven árbol. Este, al reconocer la divinidad del mismo, lo envolvió con sus ramas para protegerlo, y esto hizo que el árbol creciera de una forma y una belleza del todo inusual. El rey de Biblos, asombrado del tamaño de este, ordenó talarlo para que sostuviese el techo de su palacio. La diosa se desprendió en ese momento de sus ropajes y harapos de sirvienta para colocarse sus atributos de diosa. Su túnica de lino blanco marcaba su figura, su collar de oro repleto de piedras preciosas, amatistas y turquesa, y cómo no, su diadema con forma de disco de oro sostenido por dos cuernos ricamente labrados. De esta forma, Isis se dispuso a extraer el sarcófago del interior del tronco del árbol, con un atuendo digno de una diosa de Egipto, para recibir al dios Osiris. En sigilo y aprovechando la noche, Isis sacó de Biblos el sarcófago y navegó por la costa a toda velocidad. Pronto las olas dejaron de embestir la nave, el aire era seco y no olía a sal, y las aguas eran calmas. Había llegado al delta del Nilo, a su adorado Egipto. Por fin, Osiris podría descansar en paz en la tierra sobre la que había reinado y la cual le habían arrebatado. Esta es la leyenda o el mito del asesinato de Osiris. La epopeya continúa, pues aquí no acabaron las desgracias del dios del inframundo. Si os ha gustado este relato, dejadme un comentario y os traeré más acerca de la mitología egipcia. Aquí dejo el vídeo por hoy. Os veo en el próximo reportaje. Adiós. Pues con esto ponemos punto y final a los enigmas de la historia de hoy. Les dejamos nuestro correo en pantalla y una vez más quiero agradecerles su complicidad. La próxima semana volveremos con más enigmas de la historia.